Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto volverles a saludar. Como cada semana, en punto de las 7 de la noche los jueves, estamos con ustedes abriendo este espacio de Facebook Live de Parlamento Abierto, de Parlamento en vivo, para que ustedes entren en contacto con los diputados y las diputadas, por supuesto, de esta legislatura, que a lo largo de las semanas han ido discutiendo diferentes temas. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Yo soy Lilia Silvia Hernández. Nuestros canales están abiertos para todos ustedes, para que empiecen a comunicarse con nuestras diputadas en esta ocasión. Y bueno, el tema es muy interesante y seguramente van a descubrir en el camino porque es muy interesante. Es la máxima publicidad en el Poder Judicial, retos y alcances de las sentencias. Mucho se ha hablado acerca de lo que en el Poder Judicial está pasando. Hay, por supuesto, polémica en toda la sociedad con respecto al funcionamiento, la transparencia y lo que son las sentencias. Bueno, los diputados y las diputadas se han abocado también a este tema y esto que vamos a ver a continuación será la explicación de los diputados y las diputadas con respecto a qué significa esto de la máxima publicidad en el Poder Judicial, retos y alcances de las sentencias. Así es que yo les voy a presentar con muchísimo gusto a quienes el día de hoy se han dado cita en este espacio para platicar con todos ustedes. Está con nosotros el día de hoy la diputada, ay Dios, aquí está. Gracias por estar con nosotros, en verdad. Está con nosotros la diputada Mónica Bautista Rodríguez. Ella ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es secretaria de la mesa directiva del PRD. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Lilia, y compañeras diputadas y a todo el auditorio que nos acompaña. Gracias. Muchas gracias. También está con nosotros la diputada María del Pilar Ortega Martínez del PAN. Ella es presidenta de la Comisión de Justicia. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y estamos aquí a las órdenes. Gracias. Y también está con nosotros Lilia Villafuerte Zavala del Partido Verde. Ella es integrante de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo. Bienvenida, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con especial afecto a mis compañeras diputadas, Pili, Moni y alguien más que se incorporó, no alcancé a ver, y a todo el auditorio con muchísimo gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, diputada. Bueno, ya también está con nosotros y le agradecemos mucho a la diputada Ruth Salinas. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ella es de Movimiento Ciudadano y es secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, buenas tardes a todas. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio. Bueno, diputadas, el día de hoy el tema, yo he comentado justo al iniciar este programa, es por demás interesante, porque habla de la máxima publicidad en el Poder Judicial, lo que serían los retos y los alcances de las sentencias. Y quizás nuestro público que está entrando justo ahora para ver este programa dirá, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué significa la máxima publicidad? Y, por supuesto, en esta primera ronda de intervenciones, ¿cuál es la posición de sus bancadas con respecto a este tema? ¿Qué les parece si iniciamos con la diputada Mónica Bautista Rodríguez? Por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, decirle al auditorio que hace algunos días con 413 votos aprobamos una reforma a la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que se tenga una obligación por parte del Poder Judicial para poner a disposición general una versión pública de las sentencias. ¿Y esto qué significa? Significa que se va a tratar de un tema de control, de ver el desempeño del órgano jurisdiccional. El Poder Judicial va a emitir en versión pública todas sus sentencias, que significa que se van a publicar los contenidos o el contenido de la sentencia, que es muy distinto a los datos personales de las partes. Eso sí hay que aclarárselo a la gente. ¿Por qué? Porque en un momento dado quienes estén involucrados en algún juicio van a decir, bueno, va a aparecer mi nombre, el de mis hijos. Esto no va a suceder así, es una cuestión totalmente distinta, es sin datos personales propiamente.
y es con el fin de verificar el trabajo de jueces, de juezas y la seguridad de las personas, es decir, qué tanto trabajo se está resolviendo, en qué términos se está haciendo, porque, bueno, desde nuestro punto de vista del grupo parlamentario del PRD, pues de acuerdo a los resultados del rating de justicia abierta, pues todos los poderes judiciales del país están reprobados en materia de transparencia y en contar con mecanismos para la participación ciudadana. Y las peores entidades son Estado de México, Aguascalientes, Morelos y Puebla. Entonces creo que esta reforma es un significativo avance para tener una transparencia del trabajo real que están haciendo los jueces y las juezas en todas las entidades federativas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada Lidia Villafuerte Zavala del Partido Verde, ¿les parece? Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues ciertamente, como adelantaba mi compañera diputada Moni Bautista, esta reforma viene a constituir un avance significativo en el tema de transparencia dentro del Poder Judicial, fundamentalmente porque ya de suyo existía con antelación la obligación de publicar las sentencias. Sin embargo, la connotación que tenía la ley era dejar cierta discrecionalidad o para efecto de que fueran aquellas sentencias que fueran de interés público. Mucho se criticó que bajo ese esquema o bajo ese argumento, la mayoría de los poderes judiciales no estaban dando cumplimiento a cabalidad sobre la publicación porque, de acuerdo con las sentencias que el Centro de Investigación y Docencia CIDE, había un 0% o ningún estado cumplía satisfactoriamente con la publicidad de las sentencias, el 34% cumplía de manera regular, el 19% publicaban de manera insatisfactoria, el 47% incumplían totalmente o simulaban incumplir con su obligación. De ahí la importancia de la presente reforma legal, pues la transparencia judicial en relación a la publicación de sentencias judiciales no solo nos permite tener acceso a las formas en cómo se resuelven los juzgados, sino que nos otorga la herramienta para exigir nuestro derecho a la rendición de cuentas, a la máxima publicidad y a la accesibilidad. Cuando los procesos judiciales se abren a la ciudadanía, es posible romper con esas prácticas tradicionales o discriminatorias de impartir justicia, y se tiene comprobado que la publicidad de las sentencias judiciales como ejercicio de transparencia pues es una forma de frenar la corrupción, pues se deja en evidencia que quien firma una sentencia podría ser desde luego sujeto de escrutinio público. Por esa razón, el principio de máxima publicidad se desprende de un mandato constitucional, así como también de las obligaciones asumidas en diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y constituye uno de los principios distintivos de la actuación de una justicia democrática en el marco de un Estado constitucional de derecho. Aún más, la publicidad configura el requisito más fundamental y estructural de cualquier procedimiento judicial. Y bueno, como bien también comparto la opinión de nuestra compañera Moni, ciertamente había esa reticencia de parte de los particulares en función de qué se va a dar a conocer a través de la publicidad máxima al referirse a que se van a subir a transparencia todas las sentencias. Bueno, pues tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en los datos personales, ciertamente, en los nombres, en los temas, porque, bueno, viene a mi memoria asuntos tan delicados como el caso de una adopción plena, donde se busca fundamentalmente que a ese menor que ha sido adoptado se le dé el trato como igual un hijo biológico, tiene una vinculación incluso paralelamente con toda la familia, y pues de esa manera en el propio Código Civil se establecían las disposiciones para la secrecía, para resguardar esa confidencialidad que tiene derecho ese menor y los padres adoptivos. Y como ese caso, un sinnúmero de ejemplos, podríamos hablar también el caso de una sentencia de adjudicación en un juicio sucesorio,
donde se hace ahí un listado de todos los bienes que se van a adjudicar en favor de los herederos. Y bueno, ahora con el tema de la inseguridad, muchísima gente podría estar temblando de decir cómo se va a subir a la plataforma todo este tipo de información. No, yo creo que ahí vamos a ser muy cuidadosos en que todos los datos personales y cuestiones reservadas que deben de ser manejadas con mucha delicadeza y pulcritud. Entonces, bajo ese esquema, estamos celebrando este gran avance porque vamos a transparentar el manejo de las resoluciones judiciales y creo que es un avance significativo. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos ahora con la diputada María del Pilar Ortega Martínez del PAN. Diputada, por favor. Gracias. Pues celebrando esta reforma tan importante porque en efecto, y retomo algunos conceptos que ya mis compañeras legisladoras han vertido en esta mesa. En principio, tenemos que señalar que la apertura hacia la transparencia ha sido un proceso de varias décadas ya para efecto de consolidar el derecho que las y los mexicanos tienen a la información pública. Y esa información pública que tienen los ciudadanos tiene dos vertientes, como la propia Corte lo ha señalado en distintas sentencias. No solamente el derecho de los mexicanos a conocer la información pública, que en sí es un derecho, tienen ese derecho, sino también que a través del ejercicio de ese derecho puedan ser un órgano de control de los gobiernos. Y el control en un poder siempre es benéfico, siempre es necesario que los ciudadanos, las ciudadanas controlen, vigilen, auditen, revisen lo que están haciendo sus órganos de poder, lo que están haciendo los tres poderes, y eso lo ejercen a través del derecho a la información, a través de la transparencia. Ahora, ¿qué pasa en el Poder Judicial? Pues resulta que la gran reforma de materia de transparencia de 2015, ese derecho en materia de la información judicial y relativa a las sentencias, es decir, a las resoluciones que emiten los jueces de los distintos niveles, ya sea federal o locales, pues quedó muy acotada porque en la ley de transparencia se establecía que solo serían públicas aquellas sentencias que tuvieran interés público, pero no definió qué era interés público. Entonces, esto ha generado pues una serie de trampas, hay que decirlo como es, para efecto de que cada quien interpreta por interés público lo que quiere. Y entonces, a final de cuentas, lo que tenemos, y ya lo dijeron mis compañeras, hay un estudio muy interesante que hizo la organización X Justicia para revisar cómo están las entidades federativas. Y bueno, pues si el Poder Judicial de la Federación había avanzado un poco en este tema, pues las entidades federativas estaban reprobadas porque efectivamente no había transparencia y había todo tipo de mecanismos para ocultar la información. Entonces, era muy necesario que hoy tuviésemos una reforma que genera este derecho de los ciudadanos y que transparenta las sentencias emitidas por el Poder Judicial, ya sea federal y local, porque estamos hablando de una ley general, pero que además esto le va a servir a las ciudadanas y a los ciudadanos como, bueno, para revisar cuáles son los criterios que los jueces ejercen en el momento de impartir justicia, para transparentar, para generar una visibilidad hacia adentro del poder que ha sido el más opaco, el más cerrado, y que hoy con esta reforma pues vamos a tener una mayor apertura, y es importante pues que las ciudadanas, los ciudadanos podamos ejercer ese derecho, porque además a través de esta revisión de estos criterios vamos a poder incluso accesar otros derechos. Esta justicia va a generar pues mayores ventajas, sobre todo a grupos vulnerables que necesitan pues del poder de la justicia en sus vidas. Entonces, yo creo que es muy significativo, es un gran paso. Tal vez no se le ha dado la dimensión que tiene, pero efectivamente es algo muy necesario. Muchísimas gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, por favor. Gracias, de nuevo saludo a todas. Para mí es un gusto estar en este Parlamento abierto porque me permite expresar el tema que en esta iniciativa se plasmó desde el Senado con la propuesta del senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano,
y que él apoyado, ayudado y en trabajo coordinado en todo momento con los colectivos. Se mencionó hace un momento el colectivo X, pero también está el colectivo, la organización de Lo Justo es que Sepas. Estas organizaciones desde la sociedad civil tenían años trabajando en este tema, buscando una efectiva rendición de cuentas, hacer real una transparencia desde el Poder Judicial y que además vemos que es en este momento el más opaco, lamentablemente, en el tema de transparencia. Cuando se acercan estos colectivos a Movimiento Ciudadano, primero en Cámara de Diputados con la diputada Marta Tagle, hacen una sinergia para que desde el Senado, con el senador Clemente, que en ese entonces era el presidente de la Comisión de Transparencia, logren presentar esta iniciativa. Y hago mucho hincapié en ello porque vemos que son iniciativas que nacen desde las organizaciones civiles, que muestran también que es necesaria esta correlación, este trabajo, de que podamos llevar a tribuna las necesidades, lo que realmente está exigiendo la sociedad, en este caso el de lograr una mayor transparencia y que si bien lo decían con anterioridad las diputadas que me han antecedido, falta mucho por hacer. Uno de los colectivos nos menciona cómo en los 32 estados está todavía naciente este tema. Ni siquiera han querido avanzar en poder hacer pública la información y que ojalá con esta iniciativa que aprobamos todas y todos en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, pues empiece a hacer esta homologación. Son los grandes retos que tenemos, es la tarea que nos queda por hacer, vigilar que además esté efectuando, porque además recordemos que las sentencias son el trabajo último de juezas, jueces, magistradas, magistrados, donde se ve reflejado todo el trayecto por el que han pasado y que sin duda alguna no podíamos hacer un escrutinio de ese trabajo si solo se regían por elegir cuáles hacer públicas, elegir cuáles son de interés público. Y en esta reforma entendemos cómo todo debe de ser público, resguardando sin duda alguna datos personales, protegiendo este derecho que también se tiene a reservar, pero que hoy es necesario abrir este poder. Estamos seguros de que esta legislatura, si en algo ha trabajado en verdad, es en buscar el avance de transparentar y de rendir cuentas. Ejemplos son estos propios parlamentos abiertos, donde se está dando cuenta a la ciudadanía de lo que se está haciendo y ojalá también estos parlamentos abiertos queden plasmados en ley para que no solo sea de esta legislatura, que realmente trascienda y sean obligados las próximas compañeras y compañeros a estar haciendo estos ejercicios. Pero hoy sin duda sigue siendo de gravedad esta opacidad en la que están operando todavía ciertos poderes. El Poder Judicial es uno de ellos. Con esto abre la puerta a poder trabajar y que no se vea también como una invasión a sus facultades y a sus responsabilidades, sino que ayuda realmente a generar esta confianza que por muchos años ha sido lastimosa con la sociedad, con toda la ciudadanía, de pensar que no se está respondiendo a los intereses y a una verdadera justicia, a una verdadera impartición de justicia, sino que lamentablemente el tener cerrados estos mecanismos de información hace todavía pues más enraizante el tema de la corrupción que tanto nos lastima en México. Entonces hoy estamos dando un gran paso y de celebrar que en esta iniciativa aprobada fuimos acompañados por todos los grupos parlamentarios, desde la Comisión de Transparencia en Cámara de Diputados, se escucharon a todas, a todos para tener una mejor iniciativa de ley y hoy la vemos reflejada. Así que vengan los demás pasos, que sea el cumplimiento de lo que hoy se está aprobando. Muchísimas gracias, diputada. A ver, esto ya se aprobó.
¿Qué es lo que sigue? ¿En cuánto tiempo vamos a ver que se van a empezar a publicar las sentencias? ¿Hay algún criterio bajo el cual no se publicarían las sentencias o todos, absolutamente todos, están obligados en los 32 estados? O sea, no hay pretextos. Alguien podría decir, no, porque esta sentencia es, no sé, argumentar cualquier, no sé, cualquier cosa para no darla a conocer. Diputada Mónica, por favor. Sí, no, la situación, bueno, ya es de manera obligatoria. No, precisamente ese fue el avance que se dio. Me parece que la diputada Lilia fue quien mencionó que en el 2015 efectivamente se da un retroceso porque queda a arbitrio del juzgador qué sentencias son de interés público y cuáles no, para poder así publicar o no sus sentencias. Y evidentemente este nuevo dictamen que nosotros aprobamos determina la obligatoriedad en todas las entidades federativas, tanto jueces federales como de primera instancia o del fuero común, publiquen este tipo de sentencias. Evidentemente, bueno, ya al publicarse a través de el decreto que debe de darse de este dictamen aprobado, debe de darse cumplimiento a esta resolución. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que saber si los jueces resuelven con algún tipo de estereotipo o con algún prejuicio, que algunas veces así sucede, desafortunadamente. Hay jueces, juezas que resuelven con todo el apego a derecho, pero hay otros que sí, desafortunadamente, llegan a resolver dependiendo de los prejuicios que tienen, y de manera personal, pues conocí varios casos en donde principalmente una jueza, dependiendo si la mamá estaba tatuada o si traía, yo recuerdo que desafortunadamente o afortunadamente para la mamá, traía aparte de traer tatuajes, traía una Santa Muerte colgada en el cuello, y por eso no le otorgó la guardia y custodia de sus hijos, porque dijo que al adorar a la Santa Muerte le iba a ocasionar un daño a sus hijos. O sea, se crean cierto tipo de prejuicios y situaciones que los juzgadores deben de mantener al margen para poder resolver. Entonces, es con esa finalidad de que nosotros como ciudadanos sepamos en qué sentido se está resolviendo, y ver también esa, aparte de la transparencia que se debe de dar, de la publicidad que se debe de dar como un derecho humano, esta publicidad de las sentencias judiciales, también que refleje la manera de resolver, que se resuelva apegado a derecho, y también, como también lo hemos comentado últimamente, con perspectiva de género, porque hay jueces también que, aun cuando el fenómeno de que las mamás ahora dejan cada vez más a sus hijos al cuidado de los papás y a veces los abandonan, y la resistencia de los jueces varones por dejarles a los hijos en guardia y custodia también es muy complicado. Entonces, es obligatorio para todas las entidades y lo tienen que ir haciendo. Evidentemente, bueno, esto va a ser aunque sea de carácter obligatorio, pues va a tener que ser un cambio de paradigma, una nueva fase que va a tener el Poder Judicial a una costumbre, a una mala costumbre que tenía de mantener todo en resguardo, pero tiene que ser de manera obligatoria. Evidentemente vamos a ir caminando, sabemos poco a poco por esa resistencia que se vaya dando, pero es ahí donde también tenemos que legislar respecto de las leyes secundarias que sean convenientes, tanto a nivel federal como en los estados, pues para que pueda haber incluso algún tipo de sanción en caso de que no se lleve a cabo. Gracias. ¿Les parece bien que vayamos con la diputada Lidia Villafuerte y enseguida con la diputada también María del Pilar Ortega? Porque las dos levantaron la mano, entonces las tengo ahí presentes. Por favor, diputada, y enseguida vamos a conocer. Por favor. Gracias, muchas gracias, Lili. Bueno, pues retomando la pregunta, de acuerdo a los transitorios, serán 180 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación,
y el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas tendrán ese plazo también de 180 días contados a partir de la publicación del presente decreto para hacer las adecuaciones necesarias en las legislaciones correspondientes. Por otro lado, yo quiero hablar en descargo de los poderes judiciales, porque soy representante, fui en su momento representante del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y creo que estoy obligada a hacerlo moralmente. Y paso a decir por qué. Yo creo que en realidad no es que el Poder Judicial sea el más opaco. Creo que atendiendo a su propia estructura, es que en el tema, por decir, en derecho civil, atendiendo a la propia naturaleza que tiene el derecho civil, la mayoría de las disposiciones eran de estricto derecho. Entonces, bajo ese esquema, los jueces tendríamos que guardar mucha pulcritud en respetar ese derecho a la intimidad de las personas, porque en cierto modo creo que habrá cuestiones donde esté justificado la razón por la cual no se... Bueno, algo pasó con nuestra diputada. Interés público. Tal vez en muchas ocasiones justificado, los jueces estimaban que ahí en realidad no había una trascendencia, sino que únicamente se estaban dilucidando cuestiones inherentes al derecho de familia, y que probablemente por la interpretación que estaban realizando en ese momento no se estimaba de esa manera. También quiero abonar en el sentido de que esta reforma les va a ayudar en gran manera o en gran medida, como lo decían varias de mis compañeras, a transparentar su trabajo. De pronto tenemos cierta resistencia al cambio por una formación tradicional, por 1000 razones. Sin embargo, en la misma medida que nosotros tengamos esa apertura hacia las nuevas modalidades y sobre todo a crecer en nuestro trabajo, creo que se llega a comprender en muchos sentidos la gran importancia que adquiere este principio de máxima publicidad, sobre todo ponderando que el juez en un momento dado puede ser catalogado o mal clasificado como una persona que es parcial en sus resoluciones. Bueno, pues transparentando las resoluciones que él emite, ahí se puede dar cuenta la población y la ciudadanía y la sociedad en general que él normalmente tiene los criterios bajo los esquemas que corresponden, o que tal vez en un asunto que a nosotros nos parezca bote pronto que fue una injusticia, probablemente obedeció el sentido de la resolución a una insuficiencia probatoria, a que las partes o los abogados interesados no hicieron su trabajo y que no aportaron los elementos de prueba necesarios para darle esos medios de prueba al juzgador para emitir una sentencia en determinado sentido. Afortunadamente, ahora puede construirse bajo esquemas distintos en base al principio pro persona. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, diputada Pilar, por favor. Gracias. Bueno, de nuevo me regreso a la pregunta. Sí. Efectivamente, como mi compañera y paisana, querida diputada Lidia Villafuerte, ha señalado, los transitorios del dictamen establecen un tiempo. Es decir, una vez que se publique, porque hay que decirlo, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, habrá 6 meses, 180 días para que entre en vigor esta reforma. Y también los poderes judiciales, tanto de la Federación como los locales, tendrán 180 días para hacer la publicación de sus sentencias. Y también en este plazo es el plazo que tendrán las entidades federativas para que sus congresos hagan las adecuaciones normativas correspondientes, las reformas a sus leyes de transparencia locales o bien las leyes orgánicas de los poderes judiciales, las adecuaciones necesarias pues para que esta reforma se dé. Entonces, ese es el paso que sigue. Y yo también, pues, ahora sí que aprovecho el comentario que ha hecho mi compañera la diputada Villafuerte para señalar que yo señalé que el Poder Judicial ha sido el más opaco, porque así es, porque además por su propia naturaleza, y no me refiero solamente a los casos que resuelve el Poder Judicial, que de suyo, si son entre particulares, pues tienen que guardar esta secrecía hasta, salvo los términos pues que hoy se está mandatando que sean públicos,
siempre preservando los datos personales. Por supuesto, eso es algo que es también un derecho y que se tienen que preservar. Sin embargo, la propia administración de los poderes judiciales había sido todavía más celosamente guardado, los recursos con que se contaban, las políticas judiciales emprendidas, las políticas al interior de los poderes judiciales, y por eso incluso fue necesario que en el 94 se crearan estos órganos, estos consejos de la judicatura. Entonces, términos generales, porque además sus titulares no son electos como lo son en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pues los magistrados, los jueces han guardado más, se ha guardado más la información a diferencia de los otros poderes. Y creo que por eso también es importante ir dando pasos importantes hacia la construcción de una justicia abierta. Y yo coincido con quien me antecedían en la palabra, en el sentido que con esto todavía no termina. Por ejemplo, uno de los temas que, por cierto, yo también presenté una iniciativa el 19 de febrero de 2019 sobre publicidad de sentencias. Y de hecho se generó un pequeño problema porque la Cámara de Diputados tenía un dictamen y la Cámara de Senadores tenía otro dictamen. Finalmente se decidió que fuera el dictamen del Senado, pero fueron varias las iniciativas, y uno de los temas que yo abordaba era no solamente la publicidad en sí de las sentencias, sino la difusión de aquellas sentencias que fueran paradigmáticas y que pudieran apoyar a grupos vulnerables, que no solamente fueran públicas, sino que se les diera difusión, porque una sentencia, por ejemplo, que protege a un pueblo indígena o que protege a discapacitados, puede ser usado por otros grupos que necesiten proteger esos mismos derechos. Eso todavía está pendiente, y creo que son los temas que estamos poniendo en la mesa, que necesitan darse muchísima difusión. Bien. Es todo. Muchas gracias. Diputada, nos vamos ahora con la diputada Ruth Salinas, que es la que me falta, y yo le diría entonces, no hay ninguna excepción, no puede haber excepciones, todas las sentencias tienen que darse a conocer, tiene que hacérseles publicidad, y bueno, salvo obviamente la parte de los datos personales se quitan, pero no hay ninguna excepción. Entonces, y en 180 días tendríamos que estar viendo en los 32 estados de la República Mexicana que se empiezan a dar esta información a los ciudadanos. Diputada, por favor. Sí, en el deber ser tiene que ser de esa forma. Sin embargo, quiero retomar algunos datos que justamente en el documento Verificación de la obligación de transparentar sentencias judiciales, diagnóstico de situación, publicado en 2018 por Lo Justo es que Sepas y X Justicia para las Mujeres, hace referencia a lo que más preocupa y que seguramente van a ser esos vacíos, esas dificultades que se encuentren en este momento los estados, que es, en ninguno de los estados la información requerida es actual y completa. La cantidad de sentencias publicadas es poca, insignificante, o no contiene todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial en el año vigente y años previos. Con esto tenemos 3 datos fundamentales, que es, en el 9% de los casos, 3 entidades, solo estas 3, la información es actual, pero incompleta. No se cumplían todas las sentencias emitidas por el órgano, o no se cuenta con la información que pudiera corroborar este dato. Estamos hablando de 3 y que es como lo más avanzado. Si nos vamos al 13% que corresponde a 4 entidades que presentan información desactualizada e incompleta, no publican la información para ver la certeza con la que se deberían de estar publicando. Y tenemos el último grupo, que es realmente el dato más preocupante, que es el 78% de los portales. Esto equivale a 25 entidades, que no se puede conocer alguno de los 2 criterios debido a la inexistencia de sentencias publicadas, la falta de sistematización de la información, sumado a ello el inadecuado diseño de buscadores de sentencias, son obstáculos enormes. Con esto estamos viendo los grandes retos que se van a tener, contando estos 180 días, el que todos los estados puedan tener toda esta información disponible.
Otro reto que se va a presentar para que esto sea realidad en todos los hechos es que se pongan a trabajar los comités técnicos para establecer cuáles son esos criterios que van a salvaguardar los datos personales involucrados en las sentencias. Estos comités, sin duda alguna, en los que no se tienen, en los que no están operando, tendrán que ponerse a trabajar. Y como lo decía al inicio, el vigilar que esta disposición sea a nivel federal en los estados y en la Ciudad de México, en verdad que va a ser nuestra gran tarea, porque el que hoy ya esté redactado en una ley no significa que en este momento pues todos los estados estén realmente apurados en tener esta información completa. Bien. Y además, en muchas ocasiones, el miedo que se tiene por dar algún dato sin que este en verdad afecte porque sea publicitado. Bien. Diputadas, ya tengo las llamadas del público, ya nos empezaron a llegar, entonces vamos a necesitar darle un poco más de concreción a las respuestas, ¿les parece bien? Para poder hacerlo mucho más dinámico y que la gente siga enviando sus preguntas. Nos pregunta Héctor Gutiérrez, primero que nada, ¿creen que la opacidad es el problema en el sistema judicial? Muy rápidamente, diputadas, por favor, diputada Mónica. Yo no lo llamaría tanto como una opacidad. Es realmente, vuelvo a insistir como lo dije hace un rato, esa discrecionalidad que tenía el juzgador de decir esta sentencia sí la publico, esta sí la considero de interés público, esta no. Creo que esa discrecionalidad se termina y es ahora lo que nos va a permitir avanzar y tener conocimiento de la forma en cómo están resolviendo los jueces, de qué manera, si están garantizando derechos de menores, de bienes, si se resolvió conforme a un debido proceso, bajo la protección de derechos humanos, bajo el principio pro persona, como lo señaló la diputada Villafuerte. Es decir, ahora esta reforma permite que esa discrecionalidad que había se termina más que opacidad. Yo creo que era discrecionalidad de los juzgadores y ahora esto pues va a terminar. Y nada más para comentar, creo que los datos que deben de estar protegidos es como se ha venido dando desde la reforma de 2018 en el nuevo sistema oral que se garantizan los derechos humanos, cuando los nombres de los menores ahora se mencionan ya con las puras iniciales. Tendrá que suceder así a lo mejor entre las partes, y hay bienes, estos pues esta información tendrá que ser resguardada, es decir, la información delicada que sea expuesta de las partes, esa sí tendrá que estar resguardada de acuerdo a la ley de la protección de datos personales. Gracias. ¿Alguna diputada quiere agregar algo respecto a esto, con respecto a la opacidad? ¿O les parece bien nada más dejar la respuesta? Adelante, diputada María del Pilar Ortega. Del PAN. María del Pilar Ortega del PAN, por favor. Diputada, si gusta empezar a hablar, y ahorita la ponemos en pantalla. ¿No? Bueno, tenemos un problema ahí. Tenemos otra pregunta y ahorita que regrese la diputada María del Pilar, le hacemos la pregunta, ¿les parece? Tenemos una más que justo iba en el sentido del comentario de la diputada Ruth Salinas. Diputada María del Pilar, ahora sí nos escucha y nos ve bien. Sí. Por favor, adelante. Sí, rápido. Gracias. Bueno, simplemente para complementar la respuesta de mi compañera, decir que en efecto uno de los grandes problemas de todos los poderes es la opacidad y la falta de contrapesos. Entonces, en la medida que haya transparencia en la información pública, los entes, los funcionarios públicos judiciales o de cualquier otro poder estarán más preocupados justamente por generar buenas políticas públicas, porque se saben vigilados, porque se saben revisados por la ciudadanía. Entonces, creo que sí es muy importante ese elemento. Es uno de los elementos de problemática de cualquier ente público y del Poder Judicial, además de otros problemas que tiene, y que hoy justamente también quiero comentar que en el Senado se está revisando de manera global una reforma al Poder Judicial y que se pretende
que después de 1994 esta reforma tenga alcances importantes justamente para mejorar el andamiaje y el desarrollo del mismo Poder Judicial. Pero yo diría que sí es un problema importante y que hay que atender no solamente en el Poder Judicial, sino en el resto de los poderes. Gracias. Nos pregunta Garmal, nos dice, ¿se cuenta con la infraestructura tecnológica y con el capital humano para eficientar y cumplir con los alcances que ustedes mencionan? Que era justo lo que nos decía la diputada Ruth Salinas. No sé si alguna de ustedes quiere además aportar algo. Por favor, ¿qué le parece, diputada Lilia Villafuerte? Gracias. Yo estimo que en la mayoría de los, pues casi me atrevo a asegurar que en todos los poderes judiciales se cuenta con un departamento o la dirección que en su momento se instrumentó conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y en cada una de estas unidades de servicio cuentan con el personal adecuado y bueno, tomando en consideración que todas las herramientas con las que contamos actualmente nos permiten con mucha facilidad hacer las transformaciones y las adecuaciones correspondientes a las resoluciones judiciales. Yo no creo verdaderamente que eso vaya a ser un problema mayor. Considero que ciertamente el Poder Judicial tiene grandes cargas de trabajo. Sin embargo, vuelvo a repetir, por el hecho de que ya actualmente están funcionando con las unidades de transparencia y acceso a la información, pues a través de ellas o a través de las modificaciones que en informática o a través de las tecnologías correspondientes se tengan que hacer, pero yo no le veo un problema mayúsculo a grado tal de que vaya a constituir una situación compleja o un obstáculo por superar. Sería mi opinión. Gracias. Diputada Villafuerte, la palabra es suya y le agregaría otra cosa. Esta parte de la publicidad de las sentencias sí nos va a dar una idea de cómo piensan los jueces, pues, o sea, quien está interesado en el tema, por supuesto. Hay quien dice que sobre todo se va a beneficiar en este asunto a las mujeres porque no hay como mucho consenso con respecto al género entre los jueces. Ahora sí que la palabra es suya. Díganos. En el tema de género, desde hace... Íbamos con Ruth Salinas, perdóneme. Y ahorita, después, si quiere... Sí, muchas y ahorita gracias. Cualquiera de ustedes puede aportar lo que ustedes quieren, por favor, lo que ustedes quieran, por favor. Adelante, diputada. Yo sumaría primero a la pregunta anterior, si será un obstáculo o no. Yo veo que puede ser realmente un gran obstáculo. También el que realmente esté interesado todo un equipo de... No sé si me escuchan ahí. Hola. Diputada, sí le escucho, diputada. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, diputada, sí le escucho. Sí. Que vemos mucha resistencia en el personal también, porque digo, al final no teníamos que llegar a que esto se plasmara en una iniciativa, sino que este trabajo se tenía que hacer mucho antes, pero la resistencia de decir esto lo hago público o no, de tener comités técnicos que estén en el tema de la transparencia, que debió de haber sido mucho, porque el tema de transparencia para muchos era un tema de moda, y pues hay que decirles que esto llegó para quedarse, y esto se tiene que publicitar y se tiene que dar a conocer, y entonces ojalá que dentro del presupuesto que tienen en el Poder Judicial se esté pensando justamente en tener estas herramientas digitales, porque lo seguimos viendo, entramos a sus portales y no se encuentra la información. Mucho sí es porque no se tienen las herramientas, no se ha avanzado en ello, pero también la disposición a que se tenga todo un aparato para entrarle al tema de transparencia de los datos personales, y le agregaría hasta la propia, esta nueva ley de archivos general que se tiene pensada para cada estado. Y respondiendo también al tema de género, va a ayudar
totalmente a todas las reformas que además ya llevamos en nuestra legislatura. Esto nos va a permitir, y lo mencionaba alguna de las compañeras, darle este sentido, este tema de juzgar a través de un foco de género, con perspectiva de género, va a ayudar mucho a que al abrir el cómo se está impartiendo justicia, el cuáles son los mecanismos que se utilizan, nos va a ayudar a ver que realmente quien está impartiendo esta justicia lo esté haciendo con este nuevo ojo, y de ser necesario, que hacen falta, la verdad, que se incluyan a más mujeres magistradas, a más mujeres juezas, a más mujeres en cada órgano que esté en el tema judicial, viendo, y lo veíamos en algunos otros foros, que se imparta justicia desde este foco. Gracias. Diputada María del Pilar, cuando hablamos de las sentencias, ustedes han puesto, por ejemplo, ahora sí que valga la redundancia, los ejemplos que tienen que ver con asuntos familiares. Pero cuando hablamos de sentencias, hablamos de todas las sentencias, hablamos de lo penal. ¿De qué hablamos? Para que a la gente le quede como muy claro que sí puede. Por favor, diputada María del Pilar. Mi micrófono. Sí, no sé, bueno, la reforma a la Ley General de Transparencia de la que estamos hablando establece un artículo en donde se señala que serán públicas todas las versiones públicas de las sentencias, y al hablar de versión pública, la propia ley establece qué se entiende por versión pública. Entonces, la versión pública es el documento, quitando toda aquella información clasificada. Recordemos que la propia ley establece que los sujetos obligados, que en este caso pues será el Poder Judicial o los juzgados o los tribunales, tendrán que clasificar la información y señalar qué información es clasificada, es decir, qué información es reservada o qué información es confidencial. Son confidenciales todos los datos personales, por ejemplo, todo esto se tendrá que eliminar de la sentencia, que se tendrá que testar, y también toda la información reservada, por ejemplo, que la propia ley establece que es información reservada, aquella que implica cuestiones de seguridad nacional o que compromete al Estado, etcétera. Hay un catálogo de causales de información que es reservada. Si las sentencias contienen alguna de esa información, pues simplemente se testará, pero el resto de la sentencia será pública. No sé si me explico. Se testará, entonces, quiere decir que se quita, ¿no? De ahí. Se quita. Pero, digamos, si yo elimina cuál fue el criterio del juez, eso sí lo puedo ver. Eso, todo el criterio del juez sí, pero si hay alguna información clasificada, pues esa no será susceptible de verse, se verá el resto del documento. Al testarme, bueno, como buena abogada, que simplemente pues se pone en negrito todos esos datos, y la gente podrá acceder al documento sin la información que está clasificada. Muchas gracias. Vamos ahora con la diputada Villafuerte, por favor, y luego voy con la diputada Mónica. Únicamente yo quiero hacer una precisión. Por favor. Si bien es cierto que en principio todas las sentencias deberán de ser publicadas, también debemos de enfatizar que son aquellas que han causado ejecutoria, que son las que ya han sido impugnadas a través de los recursos o medios de defensa correspondientes, porque, bueno, podría ocurrir que un juez emita una resolución y que alguna de las partes se haya inconformado con el sentido de la misma, y probablemente en la sala de apelación o del Tribunal Superior se haya modificado, se haya confirmado o se haya revocado incluso. Y de igual forma tienen la posibilidad de acudir al juicio de amparo. Entonces, a través de ese también puede llegar la posibilidad de que el Tribunal Federal dé la orden a la sala para que determine alguna imprecisión, si es un amparo para efectos o si es un amparo de fondo. Entonces, es muy importante también precisar que las resoluciones que se van a publicar son aquellas que hayan causado ejecutoria. Gracias. Las definitivas, las que ya no hay nada que hacer, las que ya quedaron ahí, o sea, ya no hay nada que impugnar, ya no es inamovible, ¿no? Como dicen. Correcto. De pronto. Diputada Mónica, por favor. Sí, si estamos en el mismo tema, porque tuve algunos problemas de conexión y me salí en varias ocasiones. O sea, el tema es, bueno, sí, o sea, no hay, son todos los temas en diferentes, más bien en las diferentes ramas de las sentencias que tienen que haber, todos se tienen que publicar. Y la pregunta es, bueno, ¿a quién beneficiaría más
algo así, que sea público. Bueno, evidentemente va a beneficiar a la ciudadanía pues, en el sentido de que vamos a conocer los criterios que están tomando los jueces para resolver determinados asuntos en todas las materias. Efectivamente, esta publicidad es en todas las materias. Y bueno, los retos, y por otra parte también les va a ayudar mucho a los jueces a que se conozca su trabajo, a que si están actuando de manera adecuada, conforme a derecho, conforme a los principios que ya tanto hemos señalado, el principio de persona, respetando derechos humanos, llevando a cabo un debido proceso, pues a ellos también les va a ayudar para tener, pues también así como un récord, ¿no? Del trabajo que están desempeñando, y esto pues va a servir mucho en materia de transparencia, que es lo que tanto necesitamos en el Poder Judicial. Los retos, bueno, sí son muchos también en el sentido de que el presupuesto tiene mucho que ver, porque no en todos los poderes judiciales hay los servicios necesarios para poder llevar a cabo este cambio que va a haber en esta publicidad de sentencias, no tanto el personal, sino también las plataformas que se requieren. Entonces también creo que es un tema de presupuesto que en su momento se va a tener que abordar, y que ojalá que haya la disposición para que esta reforma se pueda ver plenamente materializada sin ningún problema o ninguna limitación de presupuesto en todos los poderes judiciales, porque sí hay algunos que los tienen muy olvidados. Hay computadoras del siglo casi antepasado, y pues necesitamos que los poderes judiciales también tengan lo necesario para poder trabajar al 100%, y esa es una realidad que también va a agilizar mucho este cumplimiento, ¿no? Bien, vamos con la diputada Ruth Salinas Reyes. Diputada, usted ha hecho énfasis en esta parte de, bueno, ojalá y todo se ponga sobre la mesa, de acuerdo, etcétera, y que salga cuando tiene que salir, pues es obligatorio, ¿no? Pero cuando hablamos de esta publicidad y hablamos de que se pongan los diferentes estados de la República, por decirlo, digamos, al corriente, pues a nadie le es ajeno que hay de pronto juzgados y materias que tienen muchísima carga. Esos tendrán un énfasis especial. Ustedes han puesto algo ahí en la ley para que esto se cumpla lo antes posible. Y después voy con la diputada Pilar, que había levantado su mano. Discúlpeme. Adelante, diputada Villafuerte. Por favor, diputada Salinas. Muchas gracias. Pues vemos que esto puede ser un tema complejo. La carga ya de por sí que se tiene en su trabajo, se tiene realmente que estar pensando en cómo se les va a facilitar tanto humanamente como digitalmente para que este objetivo se pueda cumplir al 100%. Y esto nos va a ayudar también a evitar un gran tema de corrupción, porque hemos estado viendo cómo en distintos casos, en distintos estados, sin importar que tengan gran presupuesto o el mínimo presupuesto, pues lamentablemente ejecutan e imparten la ley a su modo, a su gusto, y pues al hacer transparente esto, podremos ver en qué casos justamente se están cayendo en temas de corrupción, y una de las justificaciones no podrá ser que no tienen todo un personal tanto preparado como suficiente. Hoy los poderes judiciales en cada estado tendrán que ser los primeros en estar hablando y diciendo quiénes son los que en este momento no podrían, por lo cual pedir esta ayuda, y seguramente todos estaremos en la misma sinergia de apoyarlos desde cualquier trinchera. Bien, gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada María del Pilar. Nos llega esta pregunta, nos dicen, ¿quién o quiénes garantizarán que efectivamente se dé máxima publicidad? ¿Qué le parece si iniciamos esta pregunta con usted? Y además usted quería participar y decir algo más, por favor. Bueno, primero contesto la pregunta y luego me regreso a lo que quería comentar. ¿Quiénes garantizarán? Pues los sujetos obligados. Cada uno, los tres poderes tienen un órgano que es el que da cumplimiento a las obligaciones de transparencia y a donde se entregan las solicitudes de información.
que tienen que entregar cada una de las áreas que conformarán el Poder Judicial. Pero quien garantizará que efectivamente este derecho se cumpla, pues serán los propios institutos de transparencia. Recordemos que una vez que ingresa la solicitud de transparencia, el sujeto obligado a través de sus unidades de transparencia, ellos tendrán un plazo pues para dar respuesta. En caso de que esta sea negativa o de que haya una evidente negativa de entregar la información, pues entonces se puede recurrir al instituto. Pero con esta reforma, además, no solamente estamos hablando de la petición de una persona de solicitar la información, sino de la obligación que ahora tendrá el Poder Judicial de subirlas a la plataforma, de tal manera que no sea necesaria hacer una petición de manera individual, sino que en la propia plataforma, a través de un mecanismo de búsqueda, el propio ciudadano o ciudadana podrá accesar a la información. Y si no la publica, pues obviamente habrá que denunciar esta situación al Instituto de Transparencia correspondiente, ya sea en el ámbito local o en el ámbito nacional, con la posibilidad de que incluso el INAI pueda traer esta solicitud por parte de la ciudadanía. Y yo quisiera retomar el tema que ya habían mencionado. Se mencionaba para quién es importante esta reforma. Yo coincido con mi compañera que es para toda la ciudadanía, porque ahora se podrá acceder justamente al trabajo que llevan a cabo los juzgadores, las juzgadoras en México. Y yo sí creo, porque ya se había hecho este cuestionamiento hace un momento también, que a las mujeres les servirá de manera particular la publicidad de las sentencias. Hoy tenemos un problema muy serio de violencia en México, tenemos un problema muy serio de desigualdad. En la Comisión de Justicia estamos trabajando justo ahora en conformar un tipo penal homologado de feminicidio. Y justamente uno de los problemas que nos estamos topando en el momento de hacer foros, en el momento de la revisión y en el momento del diagnóstico, es que todavía no existe la perspectiva de género en el momento de impartir justicia. Y entonces ahora a través de esta sentencia se podrá observar de manera puntual cuáles son los criterios que emiten los jueces y si lo están haciendo con perspectiva de género. Entonces yo creo que esto le servirá a las mujeres porque en la medida que esto ahora ya es transparente, que se puede revisar a través de un motor de búsqueda, que se pueden reunir todas las sentencias de determinado juzgado para ver cómo se ha emitido determinados casos que implican cuestiones de género, pues se podrá determinar si los tribunales están actuando con esta perspectiva y seguramente esto va a modificar y a mejorar la impartición de justicia. Entonces, es algo que yo también quería comentar. Muchas gracias, diputada. Entonces, bueno, es obligatorio, cada órgano judicial tendrá la manera y la obligación de hacer llegar esta publicidad de las sentencias, o sea, sí hay quien está obligado, de tal manera que esta ley está ya completa. Diputada Mónica, está ya completo para el proceso de echarlo a andar ya en 180 días. Sí, es como comentaban mis compañeras hace un rato, ya en ese término tendrán la oportunidad los juzgados de ir implementando los mecanismos que sean necesarios, tanto en cuestiones humanas como en el sentido del sistema electrónico para que puedan irse publicitando estas sentencias. Y bueno, evidentemente vamos a empezar con esta reforma y esperemos que, como decía mi compañera Ruth, que en el deber ser pueda darse de manera cabal y no haya pues ningún retraso o obstáculo para llevar a cabo este cumplimiento. Muy bien. Vamos a empezar con las conclusiones, ¿les parece? Empiezo con la diputada Villafuerte y vamos dando las conclusiones. Y por supuesto también su comentario en un segundo más, diputada, ¿vale? Diputada Lilia Villafuerte Zavala, por favor. Gracias, Lili. Pues solamente para realizar una precisión. En función de la obligación que tienen los juzgadores para efecto de estar subiendo a la plataforma las resoluciones judiciales, serán a partir de que entre en vigor la disposición normativa. Entonces, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de las resoluciones que han causado ejecutoria a partir de esta vigencia de la ley, las que se van a ir subiendo poco a poco para ser publicitadas. Yo creo que no es un trabajo
de alto grado de complejidad, porque en la medida que vamos haciendo nuestro trabajo del día a día, podemos ir cumpliendo con este nuevo principio, con esta nueva obligación que de alguna forma nos vincula a poder darle a la ciudadanía esa información y a empoderarla, porque esa es la finalidad con el principio de máxima publicidad, de que la ciudadanía tenga toda la información de los tribunales a cabalidad. Otra cosa que también yo quería hacer una precisión en relación con el tema de la perspectiva de la justicia con perspectiva de género. Desde el 2007-2008, si mal no recuerdo, los tribunales, al menos en mi estado, implementamos el sistema para analizar las resoluciones con perspectiva de género. Entonces, poco a poco se ha ido haciendo ese cambio de mentalidad y creo que hemos avanzado de manera significativa. Entonces, yo sí estimo que en verdad este nuevo mecanismo que se viene a incorporar va a darle la pauta a la ciudadanía y a los grupos que se han formado en torno a las mujeres de los diversos criterios que existen en las sentencias que emiten los diferentes juzgadores para que en un momento dado se pudieran invocar en su beneficio en un asunto determinado. Gracias, Lili. Al contrario, muchísimas gracias a la diputada Lilia Villafuerte Zavala del Partido Verde. Muchas gracias. Vamos ahora con la diputada María del Pilar Ortega Martínez del PAN. Sus conclusiones, por favor, diputada, y su comentario. Muchas gracias, Lilia. Bueno, creo que hoy estamos concluyendo que es un tema muy importante, que las sentencias judiciales finalmente podrán ser públicas y que aunque ya el Poder Judicial de la Federación había avanzado y tenía una plataforma, pues tenías que conocer el expediente y las partes para poder buscar la sentencia que tú estuvieras buscando. Ahora, con esta reforma, las sentencias del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, a través de motores de búsqueda, podrán ser públicas, accesibles al público. Si las sentencias son públicas, se podrá conocer la forma de impartir justicia, se podrá determinar si hay prácticas discriminatorias en la impartición de justicia, se podrá determinar si hay cuestiones que afecten a grupos vulnerables como las mujeres, se podrá revisar a cabalidad cuáles son los criterios de jueces y magistrados de la Federación y de las entidades federativas, y esto ayudará seguramente a mejorar la calidad de impartición de justicia, a eliminar actos de parcialidad, a eliminar vicios de corrupción. Creo que esta reforma de publicidad de sentencias será muy importante en la consolidación de un Estado democrático de derecho y de una población que hoy nos pide tener acceso pleno a la justicia. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora sí con la diputada Ruth Salinas Reyes de Movimiento Ciudadano. Su conclusión y su comentario, diputada, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Pues decir que celebramos esta aprobación porque hoy más que nunca tenemos que erradicar lo que se venía arrastrando, y pongo el ejemplo de 2 estados que en su momento declararon que no hacían pública esta información porque no habían detectado que nada de lo que tenían resultaba de interés para la sociedad. Lamentable que poderes judiciales realizaran estas declaraciones y que hoy tenemos que vigilar que no solamente se cumpla la máxima publicidad, sino que también sea accesible para todas y todos, que sea completa esta información y que se tenga oportunidad a ella. Y para ello necesitamos también tener un Instituto Nacional de Transparencia más fuerte. Hoy no estamos pensando en desaparecer al INAI, sino al contrario, en que se fortalezca, en que sea robusto para poder también combatir y capacitar desde esta instancia a todos los estados que hoy requieren de hacer pública esta información. Para mí ha sido en verdad un placer compartir hoy con todas ustedes, con quienes nos siguen a través del canal del Congreso, y que vamos a estar vigilantes de que esto se realice.
Muchísimas gracias a la diputada Ruth Salinas Reyes de Movimiento Ciudadano por su participación también y su conclusión. Y cerramos y concluimos con usted, diputada Mónica Bautista Rodríguez. Sí, muchas gracias. Comentar que la publicidad de las sentencias judiciales pues tiene que ver con la garantía de los derechos humanos, el derecho a la información y el derecho al debido proceso, que se deben de encontrar en perfecto equilibrio con un tercero, que es el derecho a la protección de los datos personales. Y que esto nos va a servir para saber a quién le falla la justicia y cómo, para ver a quién sí le funciona y por qué sí le funciona. Nos ayuda también a saber si los más de 600 millones de pesos invertidos entre 2008 y 2017 por parte de los poderes judiciales del país para capacitar a su personal en derechos humanos y género tuvieron algún impacto en la impartición de justicia. Y también de verdad yo espero que esto sirva para poder unificar algunos criterios, porque incluso hay juzgados que tienen hasta 2 o 3 secretarías por cuestión de carga de trabajo. Hay quienes atienden los expedientes que terminan con número non, con número par, e incluso de secretaría a secretaría hay diferentes criterios en un mismo juzgado sobre algún asunto, no sé, de guardia de pensión alimenticia. Hay distintos criterios hasta en un mismo juzgado en diferentes secretarías. Entonces, yo fui defensora pública y pues en ocasiones les decíamos a los jueces o a los secretarios que emitían los acuerdos, pues que nos prestaran su código, porque no era el mismo el que nosotros estudiábamos, ¿no? Entonces, espero de verdad que ojalá esto pueda servir para que se pueda resolver con criterios apegados a derecho, con principios pro persona, con la protección a derechos humanos, con perspectiva de género, que se quiten estereotipos, que se quiten prejuicios que a veces muchos juzgadores tienen, y que se dé esta máxima publicidad para saber el verdadero desempeño en el Poder Judicial. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo nuevamente a todo el auditorio. Lilia, muchas gracias. Compañeras diputadas, gracias por un placer. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a la diputada Mónica Bautista Rodríguez del PRD. Gracias a todas las diputadas por haber participado. Y por supuesto, gracias a todas y a todos ustedes que han estado con nosotros a lo largo de esta transmisión. Como cada jueves en punto de las 7 de la noche, abrimos este espacio de Facebook Live, Parlamento en Vivo, que es una producción de comunicación social, de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, para que todos ustedes entren en contacto con las y los diputados de esta legislatura. Gracias, yo soy Lilia Silvia Hernández y recuerden, en punto de las 7 el próximo jueves estamos con ustedes con este Facebook Live de Parlamento en Vivo. Gracias, muy buena tarde.